Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Espero que estén muy bien. Ahí observamos el excelente libro de Tú eres Pedro, de Mario Madrid, el papado en la historia. Ahí está todo el compendio de la historia de nuestra Madre Iglesia Católica, que es la única que tiene la sucesión apostólica. ¿Qué es una sucesión apostólica? Que el Señor eligió a Pedro como su sucesor. Y hasta ahora continuamos con esos sucesores, siendo hoy el Papa Francisco. Esa sucesión apostólica es la que nosotros debemos respetar y desde allí es que yo tomo la corrección afectiva para que las personas cristianas católicas no revuelvan y no se involucren con las iglesias cristianas protestantes. Eso no es permitido, eso no es sana doctrina y eso no es fortalecimiento de fe. ¿Correcto? ¿Dónde está bíblicamente sustentado eso? Porque también me tengo que volver como un protestante. Los protestantes siempre dicen, ¿y eso dónde está? ¿Y eso dónde lo dice la Biblia? Eso está en Efesios capítulo 4, que se llama exhortación a la unidad. Efesios 4, exhortación a la unidad. Y en ese capítulo 4, ¿qué dice? Yo que estoy preso por la causa del Señor, os pido que caminéis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos unos a otros con amor, esforzados por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso lo dice Pablo a los Efesios. Y recordemos que Pablo fue uno de los eh, apóstoles muy fuertes. No fue apóstol directo del Señor Jesús, pero el Señor lo escogió. Entonces, allí es donde está ese vínculo. Por eso nosotros como cristianos católicos, tenemos que acostumbrarnos a decirnos así, cristianos católicos, debemos respetar esa sucesión apostólica que inició con Pedro y está hoy con su santidad el Papa Francisco. Y debemos respetar el magisterio de la iglesia. Y si nosotros nos decimos ser cristianos católicos, debemos defender nuestra fe, defender la iglesia única del Señor, defender a la Santísima Virgen María, defender todas las enseñanzas de la Madre Iglesia Católica. Está muy mal hecho lograr y llegar a que cristianos católicos se involucren con cristianos protestantes. ¿Por qué? Los cristianos protestantes no tienen una sana doctrina, para nada. Doy ejemplos. Si hoy en el mundo entero hay una Eucaristía católica cristiana, lo que se va a decir en China es lo mismo que se va a decir en Japón, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, es una sola palabra, una sola Eucaristía y son los mismos textos en el mundo entero. La iglesia protestante no hace eso, ni en el mismo barrio siquiera. Hay una lectura, hacen una lectura porque ellos no hacen Eucaristía. Ellos rechazan la Eucaristía. Entonces, ellos hacen unos diálogos, hacen un culto, pero lo que dice el pastor de la iglesia protestante
en Estados Unidos va a ser muy distinto a lo que dice el protestante pastor en España o en China o en Japón. Es decir, no hay unidad. No hay unidad. ¿Sí? Ellos no tienen magisterio de iglesia. Frente a todo eso, por eso nosotros, como cristianos católicos, no debemos participar ni asistir a iglesias protestantes. No debemos asistir a rituales que hagan la iglesia protestante. Ejemplo, yo, Juan Carlos, llegan y me dicen, mi mejor amigo o mi mejor amiga, Juan Carlos, es que me voy a casar acá en la iglesia X, en la iglesia protestante X. Yo le voy a decir, te quiero mucho, te aprecio mucho, pero no voy a asistir porque no estoy de acuerdo y porque no es sana doctrina. No asisto, no debo asistir, porque si asistiera es como si estuviera dando validez a algo que no es del Señor. Y es algo que no es válido ni para los ojos de Dios, ni para el resto de la humanidad. Y es muy sencillo. Una pareja va y se casa a una iglesia protestante bajo los rituales de ellos. Los rituales ellos se los inventan. ¿Sí? Y digamos, después se pelean y se separan. Y entonces van donde un juez y dicen, mire, es que yo ya me separo de mi esposa y los bienes, y necesitamos separar los bienes. ¿Qué dice el juez? Qué pena, pero muéstreme su acta de matrimonio. No, es que nos casamos en la iglesia X. Qué pena, pero no es válido. No es válido. Y ya otra persona, yo me casé por la iglesia católica. Ah, sí, aquí está el acta matrimonial. ¿Sí? Por eso a las personas que se casan por la iglesia protestante, les dicen, después de ese ritual, le dicen, por favor, vuélvanse a casar. Oiga, vuélvanse a casar allá en la notaría primera, en la notaría tercera, porque como lo de acá no es válido, háganlo allá y ustedes quedan registrados bajo matrimonio civil. ¿Sí? Es decir, hacen, no es un matrimonio, sino un acuerdo, un acta de leyes, ya. Entonces uno como cristiano católico no puede asistir a algo que no es válido. Uno no puede asistir ni a un matrimonio, entre comillas, de una iglesia protestante y no puede asistir tampoco a un matrimonio civil, porque no es válido ante los ojos de Dios. Los que se casan por lo civil están cometiendo pecado mortal porque quedan como unión libre. ¿Sí? No puedo escuchar música protestante porque, ay, qué bonita esa música. No, porque no es sana doctrina. Si uno va a escuchar música católica cristiana, uno va a decir, ve, qué bonito que suena y es bíblico y ese disco es bíblico y ese disco es tal, da tal significado. Y siempre si uno va a escuchar música cristiana católica, todo es en plural. Nos amamos, amamos al Señor, viva la Iglesia Católica, viva la Santísima Virgen María, amamos a la Virgen María. Y uno va a escuchar un disco protestante y es yo decreto, yo soy feliz, yo soy alegre, yo te conocí Señor, yo. Es individualista y no es de sana doctrina. Entonces es más fácil perderse en el camino y perder la verdadera fe. Incluso involucrarse muy en lleno con amigos protestantes puede peligrar la fe si usted no está bien sustentado. Porque la iglesia cristiana protestante es de emociones, no es de enseñanza clara y pura. ¿Y usted por qué va a estar todavía en una iglesia o por qué va a ir a un matrimonio que no es válido? ¿Por qué va a escuchar música cristiana que no es de sana doctrina? ¿Por qué va a ir a un culto donde no es sano lo que están diciendo allí? ¿Y usted por qué va a ir a una iglesia donde hablan mal de la Virgen María? Yo creo que usted donde hablan mal de su mamá no le gustaría ir, ¿no? Entonces, ojo. Ellos niegan la Eucaristía, niegan el cuerpo y la sangre de Cristo. Están dando una bofetada a Dios. ¿Le gustaría a usted ir a donde le dan bofetadas a Dios? Niegan la intercesión
y el respeto que se le tiene que dar y el amor a la Santísima Virgen María. Ellos no la reconocen como nada, ni intercesora ni nada. Les gustaría ir donde, donde está alguien hablando mal de la Virgen María. Y más, si usted es devoto, es como decir, yo, que soy consagrado a la Virgen María, o si yo o si yo participara, o si yo fuera del grupo mariano, de un grupo mariano, y me fuera a una iglesia protestante donde hablan mal de la Virgen, qué horror, qué tristeza, qué vergüenza con la Santísima Virgen María. Entonces niegan la Eucaristía, niegan el amor y la intercesión a la Santísima Virgen María, niegan la Santa Eucaristía, tienen la Biblia recortada a su gusto. Eso no es sano, eso no es sano y es una ofensa a Dios. Entonces, por favor, para que les quede claro, y vuelvo y les leo el texto, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo San Pablo en Efesios capítulo 4 y lo dice el magisterio de la iglesia, que aquí es donde él nos indica muy bien. Pablo, yo que estoy preso por la causa del Señor, os pido que caminéis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Nuestra vocación es cristiana, católica, y debemos estar solamente en esa vocación, no recibir nada más. Sed humildes, amables y pacientes, soportados unos a los otros con amor. Nos enseña a vivir una vida cristiana con amor. Y dice, esforzaos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Aquí está diciendo, hay que esforzarse para mantener una unidad de espíritu, una unidad de espíritu. Si usted está metiendo en otras iglesias, hay que orar es por ellos. Del espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, es una sola iglesia, un solo cuerpo. No hay varios, es un solo cuerpo que se llama la Madre Iglesia Católica. Y un solo Espíritu, el Espíritu Santo en Pentecostés formó solamente una iglesia, la cristiana católica. El Espíritu Santo no armó iglesias protestantes. Y San Pablo continúa diciendo, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. ¿Quién nos llamó? Jesús. No nos llamaron los pastores protestantes, nos llamó Jesús, desde su iglesia. Por eso San Pablo dice, hay un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, dada por el santo bautismo. Un solo bautismo, un solo bautismo, no bautismos de iglesias protestantes. Y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esa es la verdadera unidad. Entonces la exhortación es para que por favor amemos, respetemos y valoremos a la única iglesia, a la Madre Iglesia Católica, que tiene más de 2000 años, no una iglesia protestante que lleva 10, 15, 20 años. Respetemos al Señor, respetemos a la Santísima Virgen María, respetemos a la Madre Iglesia Católica y sobre todo respetemos esa sucesión apostólica que inició con Pedro. Muchas bendiciones, un gran abrazo.